La maldición oculta bajo la sombra del bosque. Escrita por BJM. Shades of My Existence. Carlos estaba en el parque, inmerso en el placer del tabaco, cuando Jacob, como un fantasma, irrumpió en la escena, le arrebató el cigarro y empezó a fumarlo. «Esto te está matando, amigo», afirmó Jacob, estallando en una carcajada llena de ironía. Carlos, sorprendido por la aparición de Jacob, no pudo evitar exclamar: «Creí que estabas muerto, Jacob. Ni siquiera te dignaste a presentarte en el funeral de tu abuelo». Jacob explicó: «Estuve lidiando con un infierno personal. Mi esposa, Marta, estaba luchando contra el cáncer en el hospital cuando mi abuelo falleció. Opté por quedarme a su lado. Falleció 3 días después, pero al menos pude compartir su último aliento. Nuestra hija quedó devastada y tuve que ser un pilar para ella. Llegué aquí 13 días después. No tenía ánimos para interactuar con nadie, simplemente visité la tumba de mi abuelo, le dejé flores, fui a su casa a recoger algunas pertenencias y me alejé», continuó Jacob, detallando su ausencia. Carlos, sobrecogido por la difícil travesía de Jacob, respondió: «No tenía ni idea de todo eso, Jacob. Lo siento». Jacob decidió desviar el tema: «¿Cómo te ha ido a ti?». Carlos suspiró antes de responder: «¿Qué puedo decir? Tras la muerte de mi madre, me hice cargo de la ferretería. Nunca tuve hijos, resulta que soy estéril», se rió con un tono de amargura. «Mi esposa me dejó, la entiendo, siempre anheló tener hijos. Como bien sabes, nunca conocí a mi padre, así que estoy completamente solo». Jacob, tratando de ofrecer consuelo a Carlos, intervino: «Pero ahora estoy aquí, amigo». Carlos respondió con gratitud: «Gracias, éramos inseparables antes de que te marcharas». Jacob cambió su expresión y clavó su mirada en los ojos de Carlos. «Voy a apelar a esa antigua camaradería, Carlos. Necesito pedirte un favor», dijo Jacob con seriedad. Carlos, un tanto escéptico, respondió: «Ya veía venir algo así. Pensaba que era demasiado bonito que solo vinieras a saludarme». «Adelante, dime». Jacob explicó con urgencia: «Necesito recuperar un objeto que mi abuelo escondió. Busqué en su casa y no lo encontré. Tengo una pista de dónde podría estar y lo necesito con suma urgencia. No confío en nadie más que en ti». Carlos, intrigado, inquirió: «¿Acaso te refieres a su bastón? Tu abuelo lo atesoraba como si fuera su vida, ¿no lo enterraron con él?». Jacob negó con la cabeza: «Jamás habrían dejado algo tan valioso en un lugar tan expuesto. Mañana, al amanecer, saldremos a buscarlo». Carlos, riendo, accedió: «Claro que te acompañaré. Pero al menos déjame decir que sí». Jacob sonrió, un gesto lleno de alivio y gratitud. «Gracias. Mañana vendré a buscarte al amanecer. Pasaré la noche en la casa de mi abuelo y llevaré algunas cosas que podrían ser útiles». Jacob concluyó: «Gracias, Carlos. No sabes cuánto significa esto para mí». Ambos se miraron por un instante, recordando los días de juventud, cuando eran dos aventureros llenos de vida. El humor y la amistad siempre habían sido parte de su vínculo, incluso en los momentos más difíciles. Al amanecer, Jacob fue a buscar a Carlos y, juntos, partieron hacia las montañas, alejándose de la vorágine de la ciudad. Estacionaron el vehículo, ajustaron sus mochilas y emprendieron la marcha. Durante la travesía, Carlos llenó el silencio con relatos de sus amigos y conocidos en la pequeña ciudad, compartiendo anécdotas y detalles íntimos. Jacob, en contraste, hablaba poco, sumergido en sus pensamientos mientras escuchaba atentamente. Caminaron casi todo el día, disfrutando del paisaje y cruzando un antiguo puente. Realizaron breves paradas para descansar y comer, hasta que, alrededor de las 5:14 p.m., llegaron a su destino. Los esperaba una pintoresca casa que, a pesar de las huellas del tiempo, se mantenía en un estado admirable. Pero lo que realmente llamó la atención de Carlos fueron los tótems ubicados en las esquinas de la propiedad. Jacob le reveló que había visitado esa casa de niño con su madre y su abuelo. Si bien en aquel entonces el lugar le parecía algo siniestro, ahora despertaba nostálgicos recuerdos de su infancia. Una vez en la cabaña, Jacob insistió en que Carlos descansara. Le indicó dónde estaba la cama y Carlos, exhausto, se sumergió en un profundo sueño. Despertó al oír un ruido, encontrando a Jacob junto a la chimenea, preparando la cena. Carlos intentó colaborar, pero Jacob insistió en que él era el invitado y además que su única tarea era calentar unas latas.
Tras la cena, charlaron un poco más hasta que el sueño volvió a apoderarse de ellos. Al día siguiente, tras un desayuno recién preparado, los dos amigos se dispusieron a continuar su camino. Durante 3 horas más recorrieron un sendero rocoso hasta llegar a una cueva con una entrada muy peculiar. Antes de adentrarse, se tomaron un momento para descansar, tomar agua, alimentarse y prepararse para el descenso. La entrada de la cueva, ubicada en un profundo abismo, parecía haber sido tallada o creada con maquinaria, como lo evidenciaban los cortes y raspaduras. Sin embargo, también estaba decorada con pinturas rupestres y marcas que parecían representar una antigua escritura. Carlos extrajo una linterna de su mochila y, juntos, entraron en la cueva. A medida que se adentraban, Jacob sostenía un cuarzo en su mano derecha y empezó a murmurar palabras en un idioma desconocido para Carlos. Al concluir, el cuarzo emitía un brillo más intenso que el de la propia linterna, dejando a Carlos boquiabierto. Solo se escuchaban las gotas de agua que caían desde el techo de la cueva mientras avanzaban. Las formaciones rocosas proyectaban sombras inquietantes. Carlos preguntó a Jacob cuántas veces había estado allí. Jacob, respondiendo a la pregunta, afirmó que nunca había ingresado antes, solo había esperado en la entrada una vez, acompañado por su madre y su abuelo. Continuaron adentrándose hasta divisar una débil luz a lo lejos. Giraron a la izquierda y se encontraron con una sala más grande en cuyo centro reposaba un bastón sobre un pequeño altar rodeado de cuarzos, similares al que Jacob tenía, pero de mayor tamaño. Jacob se quitó los zapatos y calcetines para acercarse al altar. Una vez allí, recitó unas palabras y todos los cuarzos comenzaron a brillar intensamente. Al tomar el bastón, las luces se apagaron y se escuchó un ruido que recordaba a un rugido mezclado con un grito. Jacob encajó su cuarzo en el mango del bastón, convirtiéndolo en una antorcha improvisada. Se puso rápidamente los zapatos y guardó los calcetines en su mochila. Perturbado por los sonidos, Carlos preguntó, ¿qué fue eso? Jacob respondió, me temo que no estamos solos. Jacob, con voz firme, continuó, la energía del sol es fundamental para la vida tal como la conocemos, y será gracias a ella que podremos salir de aquí. Gritó lo que parecía ser un hechizo, Lumen Noctis Solis, y el cuarzo en el bastón iluminó casi toda la cueva. A lo lejos, percibieron una sombra escurridiza. Sin perder tiempo, Jacob instó a Carlos a correr, advirtiéndole que debían salir de la cueva lo más rápido posible, ya que la energía del cuarzo estaba a punto de agotarse. Carlos y Jacob corrieron desesperadamente por la cueva, con la luz del cuarzo del bastón iluminando su camino. La sombra detrás de ellos parecía ganar terreno, pero no podían permitirse mirar hacia atrás. Saltaban sobre rocas, esquivaban estalactitas y estalagmitas mientras se apresuraban hacia la salida. El rugido reverberaba en las paredes de la cueva, impulsándolos a correr aún más rápido. Carlos, casi sin aliento, preguntó, ¿cuánto falta para la salida, Jacob? Jacob, también exhausto, respondió, no estoy seguro, Carlos, pero no podemos detenernos ahora. La luz del cuarzo en el bastón comenzó a parpadear y su brillo se debilitó, dificultando la visibilidad dentro de la cueva. Pero justo cuando parecía a punto de extinguirse por completo, divisaron un destello de luz natural al final del camino. Con la sombra, todavía persiguiéndolos, se lanzaron hacia la luz, emergiendo en la entrada de la cueva, donde el sol brillaba con fuerza, justo cuando la luz del cuarzo en el bastón se extinguía. Exhaustos, Jacob y Carlos cayeron al suelo, jadeantes y riendo con alivio. Mientras recuperaban el aliento, Jacob contempló el cuarzo del bastón, ahora inactivo, y dijo, necesito recargar la energía de este cuarzo. Carlos, aún tratando de recuperarse, respondió, antes de eso, necesitamos recargar nuestras propias energías. Ambos sintieron una presencia inquietante. Se giraron al unísono para ver a una criatura humanoide y siniestra sonriéndoles desde el borde de la oscuridad. Lleno de terror, Carlos preguntó qué era aquello. Jacob, con una mirada grave, respondió que no tenía una respuesta concreta, pero algo en su interior les advertía que debían regresar a la cabaña de inmediato para protegerse. Con pasos cansados, llegaron a la cabaña justo 1 hora antes del atardecer. Una vez dentro, Jacob rebuscó en su mochila y sacó unas bolsas que contenían una mezcla de arena, sal y otros ingredientes especiales. Con determinación en su voz, le pidió a Carlos que formara un círculo protector alrededor de cada tótem con el contenido de una de las bolsas. Mientras Carlos realizaba esta tarea, Jacob conectaba los círculos de protección, entrelazando su energía con la del entorno para formar un escudo místico que los protegería de cualquier amenaza acechante.
Una vez que Carlos terminó, Jacob le indicó que entrara en la cabaña mientras él sacaba un pequeño libro de cuero y comenzaba a recitar hechizos en voz baja. Para intensificar la conexión con las fuerzas espirituales, Jacob se cortó la mano con un cuchillo afilado y dejó que su sangre se mezclara con el polvo y la tierra del suelo de la cabaña. Carlos observó a Jacob mientras el ocaso teñía el horizonte con tonos cálidos y suaves. Juntos, entraron en la cabaña. Llenos de ansiedad y miedo, Carlos pidió a Jacob que le explicara todo, quién era la criatura que los perseguía y cuál era la importancia del bastón que habían encontrado. Sentado frente a Carlos, Jacob exhaló profundamente y comenzó a desvelar su historia. Mi madre y mi abuelo nunca se llevaron bien. Sus peleas eran constantes, y ella siempre culpaba a mi abuelo de todos los problemas que nos acosaban. A pesar de su conflicto, yo siempre sentí un vínculo especial con él. Desobedeciendo las objeciones de mi madre, solía visitarlo a escondidas. Durante una de esas visitas clandestinas, descubrí algo peculiar en el sótano de su casa, sombras y presencias que luego invadieron mis sueños, convirtiéndolos en pesadillas. Cuando mi madre descubrió mis pesadillas, me interrogó al respecto y tuve que admitir mis visitas a la casa de mi abuelo y las sombras que había visto. Ese día, estalló una fuerte discusión en la que ella culpó a mi abuelo y su bastón de todas nuestras desdichas. Nos marchamos de la ciudad inmediatamente después. Cuando nos fuimos de la ciudad, mis pesadillas cesaron. Sin embargo, cuando mi abuelo falleció, esa misma noche una mujer apareció en mis sueños, proclamándose mi abuela. Me reveló que mi esposa pronto abandonaría este mundo y confirmó la muerte de mi abuelo. En aquel sueño, también me habló de un antiguo clan al que pertenecemos, los Hijos del Sol. Pero mi madre había renunciado a nuestro legado, causando una división en la familia. Me suplicó que regresara a la casa de mi madre para buscar más información. Desperté en el hospital, abrumado por las revelaciones oníricas y en busca de respuestas. Así, decidí acudir a la casa de mi madre. La encontré en el patio, la saludé, pero no me reconoció debido a su Alzheimer, una enfermedad que la ha estado atormentando desde que contaba con 42 años. Mi padre emergió, me saludó y preguntó por mi esposa. Le informé que ya me estaba preparando para lo inevitable, le hablé del sueño y le pregunté sobre el clan Hijos del Sol. Admitió no estar familiarizado con gran parte del pasado de mi madre, siempre había sido reservada y nunca mantuvo una buena relación con mi abuelo. Sugirió que quizá mi madre ocultó cosas en el ático. Movido por su sugerencia, decidí investigar el ático y descubrí una caja. Dentro, hallé un retrato de mi madre cuando era niña, junto a mis abuelos. Allí estaba la mujer que había aparecido en mis sueños. Supe entonces que era mi abuela. Además, encontré una carta de mi madre, este libro y varios objetos más. En la carta, me confesaba cuánto me amaba, reconocía que la enfermedad avanzaba, que al final olvidaría a todos, y como había hecho mucho por protegernos, pero a pesar de todo no destruyó el libro del clan Hijos del Sol que le pertenecía. Tomé la caja, me despedí de mis padres y me retiré. Posteriormente, me quedé junto a Marta en el hospital, preparándome mentalmente para su inevitable partida, en caso de que lo soñado fuera cierto. Mi hija y yo estuvimos a su lado, procurando proporcionarle el final más sereno y amoroso posible. El día del funeral de mi esposa, las pesadillas regresaron con más intensidad. En una de ellas, me instaban a retornar al clan, soñaba con el bastón y veía una habitación oculta. Las pesadillas advertían que si no retomaba mi camino, la oscuridad consumiría a las personas inocentes. Veía cómo esta ciudad se sumía en las sombras. Así que empecé a estudiar el libro que mi madre había guardado. Muchos aspectos eran difíciles de comprender. Algunas partes del libro tenían anotaciones que facilitaban su entendimiento, pero otras secciones seguían siendo un enigma. Encontré un dibujo del bastón, pero su significado me resultaba aún esquivo. Sin embargo, comprendí que era la llave para abrir una habitación secreta, la cual me proporcionaría más información sobre el clan y todos los enigmas pendientes de resolver. Intuía que esa habitación estaba en la casa de mi abuelo. De repente, un rugido estruendoso desgarró la quietud de la noche. Cuando Jacob y Carlos emergieron de la cabaña, un temor inexplicable los invadió. Ante ellos, surgiendo de las sombras como un presagio de muerte, se alzaba una figura humanoide de más de 3 metros, cuyo aspecto grotesco parecía surgir de los rincones más oscuros de la mente humana. Sus ojos ardían como ascuas incandescentes, 2 abismos que engullían toda esperanza.
El aura de la criatura era desoladora, su mera existencia parecía desgarrar la realidad, imponiendo un terror inhumano que aniquilaba cualquier pensamiento coherente. Sin embargo, lo que verdaderamente infundía un miedo paralizante era su capacidad para desafiar las leyes naturales de la anatomía. Inesperadamente, su cabeza comenzó a girar lentamente en sentido horario, cada vuelta una burla grotesca a la naturaleza. Los crujidos de los huesos y el chirriar de las articulaciones retumbaban en la noche, una cacofonía acentuada por el miedo, que componía una sinfonía de horror. La bestia continuó girando su cabeza, su cuello retorciéndose hasta grados que desafiaban cualquier concepto de realidad. Sus ojos, impregnados de una malicia luminosa, se fijaron en Jacob, saboreando su terror. Jacob y Carlos quedaron petrificados, atrapados en el espectáculo de horror, incapaces de apartar la mirada de la abominación que se desplegaba ante ellos. La criatura detuvo finalmente su cabeza en su posición original, su rostro se deformó en una sonrisa retorcida que parecía desafiar los límites de la fisonomía. Mutó su postura con una agilidad perturbadora, pasando de estar erguida a moverse en 4 patas. Sus extremidades giraban y se contorsionaban con una flexibilidad sobrenatural, danzando en un baile macabro alrededor de la cabaña. Sin embargo, el escudo de protección que Jacob había erigido mantenía a raya a la monstruosidad. La noche cayó sobre ellos, y la figura amenazadora acechaba con su presencia ominosa. Cada sonido, cada movimiento, cada giro, intensificaba el terror que impregnaba el aire. Jacob y Carlos se refugiaron en la cabaña e intentaron dormir, taparse los oídos, pero el miedo era omnipresente. La llegada del amanecer era su única esperanza, el sol su única salvación. Y cuando los primeros rayos de luz perforaron la oscuridad, la bestia desapareció, consumida por la claridad que parecía temer tanto. El horror de la bestia aún se reflejaba en sus rostros cuando Jacob y Carlos decidieron distanciarse de la grotesca escena que acababan de presenciar. Jacob, cuya voz todavía revelaba rastros de miedo, instó a Carlos a dirigirse a la casa de su abuelo tan pronto como las circunstancias lo permitieran. Aún aturdido, Carlos asintió con la cabeza. En su prisa por alejarse, Jacob acomodó su bastón en la mochila de tal manera que el cuarzo incrustado en él pudiera captar la luz del sol directamente. Este material mágico era conocido por su capacidad para acumular energía solar. A medida que avanzaban, cada uno perdido en sus propios pensamientos, el silencio se convirtió en su única compañía. Carlos lideraba la marcha, empeñado en dejar la cabaña lo más atrás posible. Después de 2 horas de caminata constante, Jacob finalmente rompió el silencio. Sus palabras, mezcla de remordimiento y agradecimiento, expresaban tanto su culpa por haber arrastrado a Carlos a esta pesadilla como su agradecimiento por el incondicional apoyo de su amigo. A pesar de que no era el momento más oportuno, Jacob invitó a Carlos a unirse a su clan, asegurándole que su decisión sería respetada, independientemente de cuál fuera. Carlos se detuvo y, con una sonrisa de complicidad, se volvió hacia Jacob. Ya era hora, le dijo a su amigo. Le aseguró que, a pesar del horror que habían vivido, nunca lo abandonaría. Además, confesó que estaba cansado de su vida ordinaria y expresó su gratitud a Jacob por haberlo protegido en la cabaña. Reveló también su fascinación de niñez por la magia, y mostró su interés en aprender los hechizos que Jacob podía realizar. Al recibir la confirmación de que Jacob estaría dispuesto a enseñarle todo lo que sabía, Carlos decidió unirse al clan. La nueva alianza les infundió una renovada energía. Ahora, ambos eran hijos del sol y, a pesar de estar exhaustos, la recién formada hermandad les dio un impulso adicional. Jacob compartió un trozo de pan de su mochila con Carlos, insistiendo en que debían reponer energías. Continuaron su camino hasta llegar a un puente, que representaba un punto de descanso en su trayecto. Se sentaron, dejando que los rayos del sol recargaran el cuarzo de su bastón. Mientras comían, Carlos mostró interés por el libro que Jacob llevaba consigo. Después de hojear las páginas llenas de hechizos y misterios, preguntó sobre los hechizos de ataque. Jacob le mostró una página en particular, el hechizo Solarae Ignis, o Fuego Solar. Era el único hechizo de ataque que Jacob había aprendido hasta ahora, capaz de lanzar una bola de fuego solar contra los enemigos. Una vez que terminaron de practicar el hechizo, Carlos y Jacob colocaron sus mochilas sobre los hombros y reanudaron su camino. Sin embargo, el destino les tenía preparada una sorpresa. El viejo puente que cruzaba el río empezó a tambalearse peligrosamente bajo su peso. Inesperadamente, el puente cedió.
El estruendoso crujido de la madera quebrándose se fundió con el rugido del río, y antes de que pudieran reaccionar, ambos amigos fueron arrastrados por la corriente. Con un esfuerzo sobrehumano, Jacob, que había sufrido un duro golpe en la caída, logró aferrarse a su bastón. Quiso deshacerse de su mochila, pero ésta estaba firmemente atada a sus hombros. Por otro lado, Carlos, quien no sufrió ningún daño al caer, soltó su mochila para poder nadar más rápido. Al percatarse de que el río comenzaba a arrastrar a Jacob, luchó contra la corriente hasta que consiguió alcanzar a su amigo, aferrándose a la mochila justo cuando parecía que el río se lo llevaría. Fue una lucha agotadora, pero el temor a perder a su amigo le otorgó fuerzas extra. Con un último y desesperado esfuerzo, logró arrastrar a ambos hasta la orilla. Una vez en tierra firme, Jacob yacía en el suelo. Carlos se apresuró a revisarlo y, al comprobar que estaba consciente, soltó un suspiro de alivio. Sin embargo, este alivio fue efímero, ya que pronto notó que Jacob se retorcía de dolor. Su pie estaba torcido en un ángulo antinatural, revelando la gravedad de la lesión. Carlos y Jacob analizaron su situación. Era evidente que Jacob, con su pie en aquel estado, no podría caminar. Por lo tanto, buscar refugio se convirtió en su prioridad. A pesar del palpable miedo al monstruo que les acechaba, Jacob, mostrando un admirable valor, ideó un plan. «Puedo resguardarnos del monstruo», aseguró Jacob, su voz, una mezcla de dolor y determinación. «Pero primero necesito que endereces mi pie. Va a doler, pero es necesario». Carlos asintió, apretando los labios. Con un rápido y firme movimiento, procedió a la dolorosa tarea. Jacob gritó de dolor, y después de un momento, su respiración se volvió agitada y apareció un sudor frío en su frente. Una vez concluido el procedimiento, y a pesar del intenso dolor, Jacob no permitió que éste le detuviera. Apoyándose en su bastón, se puso de pie con la ayuda de Carlos, e iniciaron su búsqueda de refugio. El viaje resultó ser lento y arduo debido a la condición de Jacob, pero no cedieron. Tras un lapso que pareció eterno, bajo el calor abrasador del día, notaron cómo sus ropas empapadas comenzaban a secarse. El sol intenso permitió que el cuarzo del bastón absorbiera su energía, recargando así su poder mágico. Finalmente, al borde de un claro, divisaron una cabaña abandonada. Esta era descomunal, como si alguna vez hubiese pertenecido a un individuo de tamaño gigantesco. A pesar de su desgaste por el paso del tiempo, ofrecía el refugio que desesperadamente necesitaban. Exhaustos, pero aliviados, se establecieron en la cabaña, preparándose para los desafíos que pudieran surgir. A pesar de la precariedad de su situación, se tenían el uno al otro, y eso les proporcionaba esperanza. En la inmensidad de la cabaña abandonada, Carlos y Jacob se acomodaron en un rincón seguro para descansar. La cabaña, aunque mostraba claros signos de desgaste por el paso del tiempo, emanaba una sensación de seguridad y confort que los jóvenes buscaban desesperadamente. Carlos mostró una atención especial al ayudar a Jacob, aliviando la presión sobre su pie lesionado. A pesar del dolor constante, Jacob logró esbozar una tenue sonrisa de gratitud hacia su amigo. Luego, de su mochila extrajo una pequeña bolsa de lino desgastado, que contenía un polvo de un color enigmático, el cual parecía cambiar y danzar a la luz del atardecer. «Este polvo nos hará invisibles al mundo exterior», explicó Jacob con voz grave. «No es tan potente como el escudo de protección que usamos anteriormente, pero sin los tótems necesarios, es lo mejor que podemos hacer». Carlos asintió, comprendiendo la seriedad de su situación. Ayudó a Jacob a trazar un círculo en el suelo polvoriento de la cabaña con el polvo misterioso. A medida que Jacob murmuraba palabras en un antiguo lenguaje, el polvo pareció cobrar vida, creando un tenue resplandor que envolvió a ambos amigos. «Recuerda, no puedes salir de este círculo», advirtió Jacob. «Si lo haces, el conjuro se romperá y seremos visibles para cualquier criatura que nos esté acechando». Con la puesta del sol en el horizonte y apenas media hora antes de que la oscuridad cubriera el paisaje, Carlos y Jacob, resguardados en su refugio e invisibles para el mundo, se prepararon para la noche entrante. Aunque conscientes del peligro inminente, se aferraban a la esperanza y la determinación para enfrentar lo que viniera. Ellos, protegidos por el manto de invisibilidad, les ofrecía un atisbo de esperanza en medio de la incertidumbre. Justo cuando la última luz del día comenzó a desvanecerse, Jacob, vencido por el agotamiento, cayó en un sueño reparador. De pronto, dos rugidos profundos y potentes rompieron la tranquilidad de la noche. Desde la oscuridad, una osa seguida de su cría emergieron.
Su pelaje brillaba bajo el tenue resplandor lunar que se filtraba por las rendijas de la cabaña. Las grandes criaturas, ajenas a la presencia de Carlos y Jacob debido al encanto de invisibilidad, se acomodaron en el otro extremo de la cabaña. La madre y su cría se prepararon para pasar la noche. Sorprendido, Carlos puso un dedo sobre sus labios, una señal silenciosa para mantener la calma, y miró a Jacob. Luego le susurró, lo suficientemente bajo para no molestar a la madre y su cría, pero lo suficientemente alto para que Jacob lo escuchara. ¿Estamos seguros?, preguntó Carlos. ¿No pueden vernos o incluso oírnos? Jacob, a pesar de su cansancio, asintió y respondió con confianza. Sí, aseguró, su voz baja pero firme. Este encanto nos aísla de todo, la vista, el olfato, el sonido. Somos como fantasmas para ellos. Esa era la magia del polvo misterioso, los mantenía ocultos, invisibles no solo a la vista, sino también al sonido y al olfato. Podían hablar, incluso moverse con cautela, sin ser detectados por las criaturas ajenas. Estaban aislados de su percepción. Dentro de su círculo de invisibilidad, Carlos y Jacob observaron a la osa y su cría. El miedo inicial fue reemplazado por una sensación de asombro. En un rincón oculto del mundo, se encontraban a salvo, observando a estas magníficas criaturas gracias a su escudo de invisibilidad. A medida que la noche se apoderaba de la cabaña, la osa y su cría se acomodaron para dormir. Jacob, apoyado por Carlos, también se preparó para descansar. A pesar de las circunstancias, se respiraba una paz inesperada esa noche, una paz ganada a través de la valentía, la sabiduría y la amistad. La tranquilidad solo era interrumpida por los ronquidos ocasionales de la osa y su cría, y el latido constante de dos corazones humanos, cada uno a su ritmo, latiendo en la oscuridad. Era de madrugada cuando Carlos y Jacob despertaron abruptamente. Un aire cargado de tensión llenaba la cabaña, y un miedo inquietante se apoderó de ellos. La osa, que hasta ese momento dormía apaciblemente con su cría, también se agitó. Los dos jóvenes percibieron una amenaza que los llenó de terror, la criatura los había encontrado. La puerta de la cabaña se abrió de un golpe, revelando una silueta gigantesca recortada contra el pálido resplandor lunar. La criatura, con su grotesca figura humanoide, deformó sus brazos para poder colocarse en cuatro patas y penetró en la cabaña. La osa, impulsada por su instinto protector, comenzó a rugir, se erguía sobre sus patas traseras para proteger a su cría. La criatura se detuvo por un instante, clavando su mirada en la osa. Entonces, sin previo aviso, se abalanzó y se plantó frente a ella. A pesar del impresionante tamaño de la osa, parecía diminuta frente a la criatura. No obstante, luchó con todas sus fuerzas, arremetiendo contra la criatura con sus poderosas garras. Lo que resultaba aún más perturbador era que cada golpe que recibía la criatura, en lugar de dañarla, parecía divertirla. Emitía risas guturales y estridentes que resonaban en toda la cabaña. Mientras combatía, miraba a su alrededor, como si buscara algo. Fue entonces cuando los dos jóvenes lo comprendieron, la criatura los buscaba a ellos. Aunque la osa continuaba luchando, la criatura parecía inmune a sus ataques. Carlos y Jacob, a pesar de su miedo, sabían que tenían que actuar. No podían permanecer pasivos mientras esta criatura amenazaba no solo sus vidas, sino también las de la osa y su cría. Sabían que tenían que intervenir, y rápidamente. La monstruosidad, impaciente, golpeó a la osa con una fuerza sobrehumana, derribándola. El osito, aterrado, se encogió al ver a su madre en el suelo. La bestia abrió sus ojos y boca, preparándose para atacar a la osa. Sus mandíbulas se deformaron, adquiriendo un aspecto aún más aterrador. Entretanto, Jacob y Carlos habían comenzado su contraataque. Lanzaron bolas de fuego, rompiendo su escudo de invisibilidad. La bestia, al ver el destello de las llamas, desvió su atención de la osa y los enfocó. Una de las bolas de fuego impactó en su boca, lo que hizo que la criatura retrocediera un paso. A pesar de su contundente ataque, se dieron cuenta de que estaban infligiendo poco daño a la criatura. Además, la energía del cuarzo del bastón de Jacob se estaba agotando. Sabían que necesitaban un nuevo plan, y con urgencia. Jacob dijo a Carlos, necesito que me ayudes a acercarme a la osa. Mientras Carlos lo asistía en moverse, Jacob continuó lanzando bolas de fuego, consiguiendo mantener a la bestia a raya. Una vez al lado de la osa,
Jacob decidió utilizar un encantamiento que habían empleado anteriormente en la cueva, Lumen Noctis Solis, invocando una luz brillante en la oscuridad, un símbolo del sol en plena noche. La bestia salió de la cabaña. Eso nos ayudó en la cueva y debería servir hasta que pensemos en algo más, dijo Jacob. Luego, pidió a Carlos, trae mi mochila y saca la bolsa de lino. Intenta hacer lo mismo que hicimos en la cabaña que tenía los tótems. Sosteniendo su bastón, Jacob iluminó la cabaña mientras la bestia miraba impotente. Sin embargo, era evidente que la intensidad de la luz comenzaba a debilitarse. Carlos, siguiendo las instrucciones de Jacob, formó 6 pequeños círculos con el polvo misterioso y los interconectó, tal como lo habían hecho en la cabaña. El ambiente estaba cargado de tensión y la criatura parecía cada vez más enfurecida. No obstante, Carlos y Jacob, a pesar del miedo y el agotamiento, se mantenían firmes, dispuestos a hacer lo necesario para sobrevivir a esa noche. Voy a intentar fusionar los 2 hechizos, anunció Jacob, su voz llena de determinación. Cuando te lo indique, sujeta el bastón y pronuncia el hechizo con toda la energía que puedas canalizar. Grita, Lumen Noctis Solis, luego suelta el bastón. Mientras tanto, yo realizaré el hechizo de invisibilidad combinado con el de protección. No sé qué resultará de esto, pero tenemos que intentarlo. Carlos asintió, su expresión era de confianza absoluta. Jacob comenzó a pronunciar su hechizo, sus palabras resonaron en la cabaña. Carlos, juntando todo su valor, gritó el hechizo, Lumen Noctis Solis. Un destello cegador llenó la cabaña, inundándola de una luz intensa y deslumbrante. En ese instante, Jacob completó su conjuro. Con un corte en la palma de la mano, dejó caer su sangre sobre el polvo y la tierra del suelo de la cabaña. Le indicó a Carlos que soltara el bastón. La luz se desvaneció tan rápidamente como había aparecido, dejando a la cabaña sumergida en la oscuridad una vez más. Para la bestia, el resplandor fue deslumbrante y luego, nada. Carlos, Jacob y los osos habían desaparecido. Confundida, la criatura comenzó a buscarlos. Sus gruñidos llenaron la quietud de la cabaña. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, escaneaban cada rincón, cada sombra, en busca de los jóvenes. Pero no encontró nada. La bestia, desconcertada, giró en círculos, su mirada penetrante, buscando a sus presas desaparecidas. Desde su escondite, Carlos y Jacob, ahora invisibles gracias al polvo misterioso y la luz del bastón, observaban a la criatura. Jacob recogió el bastón y felicitó a Carlos. Sus corazones latían con fuerza mientras observaban a la bestia, esperando, rezando, que su plan hubiera funcionado. La bestia desapareció de la vista, sumiéndose en las sombras de la cabaña. Pasaron unos minutos de tranquilidad hasta que un fuerte golpe resonó contra el escudo que los protegía. Carlos y Jacob observaron, con una creciente sensación de temor, cómo la bestia golpeaba el campo de protección con fuerza, causando pequeñas grietas que se expandían como finas telarañas sobre hielo. La osa, recuperándose lentamente, se dio cuenta de que los jóvenes estaban de su lado y que estaban protegiéndola a ella y a su cría. Con un gruñido, la osa se levantó y se interpuso entre los jóvenes y la bestia. Miró a Carlos y a Jacob, luego a su cría, y con una mirada que parecía decir, protejan a mi cría, se preparó para enfrentar a la bestia una vez más. Justo entonces, la bestia rompió el campo de protección. Las grietas se expandieron y se desmoronaron bajo su monstruosa fuerza. La osa se abalanzó hacia la bestia, agarrándola con un fuerte abrazo de oso, clavándole sus afiladas garras en la espalda. Mientras tanto, Carlos y Jacob, aprovechando la distracción, se preparaban para escapar con la cría de la osa. Sin embargo, el horror los paralizó cuando la bestia deformó su mandíbula y de un solo y voraz mordisco le arrancó la cabeza a la osa. La sangre brotó en una fuente espantosa, empapando a todos en la cabaña. La criatura soltó un gruñido de satisfacción mientras la osa caía sin vida, su sacrificio marcado por un último acto de amor hacia su cría. Carlos y Jacob, cubiertos de sangre, se quedaron inmóviles por un instante, observando la cruel escena con una mezcla de terror y odio. El grito de Jacob resonó en la cabaña, atravesando la pesada atmósfera de muerte y desesperación. El bastón, que había estado inerte en su mano, empezó a iluminarse, pero esta vez no era el cuarzo el que brillaba, sino el bastón en sí. Empapado con la sangre de la osa, el bastón empezó a absorber la sangre de manera voraz, cada gota aumentando su brillo. Cuando Carlos miró a Jacob, un escalofrío recorrió su espina dorsal.
no era Jacob quien lo miraba, sino alguien o algo que había tomado su lugar. Su amigo parecía poseído. Comenzó a murmurar un hechizo desconocido y, ante el asombro de Carlos, la sangre de la osa empezó a moverse, agrupándose como si estuviera viva. El rostro de Jacob comenzó a cambiar, por momentos parecía el rostro de una mujer. Las palabras de su hechizo se hicieron más fuertes, más claras, y toda la sangre se lanzó hacia la bestia, inmovilizándola. Carlos pudo ver cómo el espíritu de la osa se materializaba, cómo sujetaba a la bestia con una fuerza impresionante. Jacob, o la entidad que lo poseía, hablaba con una voz mezclada. Parecía que dos personas hablaban al mismo tiempo, una voz llena de ira y determinación. «Maldito ente», gruñó Jacob, su voz resonó en la cabaña. «Ahora regresarás a donde perteneces». Con esas palabras, la cabaña se llenó de una luz brillante rojiza y cegadora, tan intensa que Carlos tuvo que cerrar los ojos para protegerse. Cuando finalmente logró abrirlos, la criatura había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Jacob cayó al suelo, su cuerpo cediendo al agotamiento después de la intensa batalla. La sangre de la osa, que había jugado un papel crucial en el enfrentamiento, se evaporó, dejando solo el bastón y las huellas de su lucha. El espíritu de la osa, por otro lado, permaneció por un tiempo más. Se acercó a su cría, acariciándola con suavidad en una tierna despedida. Luego se volvió hacia Jacob y Carlos, transmitiéndoles un mensaje de gratitud y confianza antes de desvanecerse, dejándolos a cargo de la cría. La luz del amanecer comenzó a filtrarse a través de las rendijas de la cabaña, iluminando el espacio con un nuevo día. El osesno, al que llamarían Rudy, parecía más fuerte y decidido. Aunque Jacob y Carlos no lo sabían todavía, Rudy estaba destinado a ser uno de los guerreros más fuertes del clan Hijos del Sol. Y así, aunque la batalla había terminado, la historia estaba lejos de concluir. Su viaje apenas comenzaba y las batallas que tendrían que librar estaban aún por llegar. Pero con Rudy a su lado y el espíritu de la osa madre en sus corazones, estaban preparados para enfrentar cualquier cosa. Después de todo, eran guerreros del clan Hijos del Sol. Y su luz brillaría, sin importar lo oscuro que fuera el camino.